Wow, hay 2 Menachem, ¿cuál de los 2 es?
¿Me escuchan? Sí, se escucha muy bien. Ok, súper. Es que tenemos un problemito con el Facebook. Ah, está escrito en live. Ok, listo. Entonces empezamos. Andrés, ¿estás listo? Rano, ¿cómo estás? ¿Me Hola, escuchas? buenas noches. Entonces, hoy vamos a hacer la misma forma como la semana pasada, con un cambio pequeño. Tuvimos un problema técnico. Entonces, no lo vamos a hacer en la misma sala, sino lo vamos a hacer en Facebook, en Zoom, así, hablando. Y entonces, vamos a hacer la misma conversación, es decir, la misma idea de la conversación que hicimos la semana pasada, pero, como dije, no en el mismo cuarto, sino en Zoom. Y por eso, por favor, solamente nosotros vamos a prender las cámaras, yo y Andrés, para que va a funcionar bien de la mejor forma posible. Entonces, Andrés, la semana pasada tuvimos una conversación muy interesante. Muy interesante. Dijimos que vamos a seguir hablando de eso. Tan buena estuvo que tengo que hacer la parte 2. Un segundito, Andrés, es que no está en la... Un segundito, ¿listo? Tranquilo. Okay. Listo. Entonces, vamos a empezar así. Vamos a ver cómo vamos a seguir con el Facebook después. Entonces, Andrés, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo creía que era una segunda parte, pero cuando vi el título de la invitación me di cuenta que íbamos a hablar un poquito más a detalle del propósito y de la filosofía de vida. Listo. Sí, la semana pasada lo que hablamos era de la evolución. Y como comenzamos la conversación, dijimos que el judaísmo tiene un problema con la evolución. ¿Qué pasa con... Entonces, ¿me escuchan bien ahora? Sí, perfecto. Sí, ok. Listo. Entonces tuvimos una conversación muy interesante sobre la evolución. Y empezamos diciendo que el judaísmo no acepta la evolución. No lo acepta. Por lo menos en la forma que se presente en el mundo moderno. Vamos a llamarlo así. Y vimos que hay muchas pruebas y teorías científicas que sí fueron aceptadas en el judaísmo. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre la forma que fue aceptada el Big Bang, por ejemplo, que según muchas opiniones es una explicación muy probable de la forma como Dios creó el mundo. Y vemos que la evolución no. La evolución no fue aceptada. No fue aceptada. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene el judaísmo tanto en contra de la evolución?
La pregunta es primera si tiene contra la idea, o es decir, contra la idea de la evolución, o que hay una prueba en la Torah en contra o algo así. Entonces, primero vamos a hablar un poquitito de este tema. Es que, en teoría, la Torah y el judaísmo no tienen ninguna cosa contra la evolución como tal. Es decir, puede ser que como otras muchas explicaciones, otras cosas que se probaron, puede llegar a ser una explicación de la Torah, de la forma como Dios creó el humano. Sabemos que hay muchos versículos que están escritos y lo entendemos de una forma que un poquito diferente de lo que está escrito claramente. Y esto no es una pregunta. También, por ejemplo, la pregunta de la edad del mundo, que sabemos que el judaísmo dice que hay que 5.800, estamos en 5.780 años desde la creación, y según la ciencia, el mundo fue creado mucho, mucho antes. Eso, todas estas cosas no son preguntas. La próxima semana vamos a hacer, espero que va a ser la próxima semana, vamos a hacer toda una presentación sobre esta clase de ciencia y Torah, pero hoy en día hoy no es la clase. Solamente por la idea es que hay muchas explicaciones cómo explicar estas, entre comillas, contradicciones. ¿Sí? Si vamos a tomar un ejemplo, que el más conocido, que cuando Dios creó el mundo, lo creó con edad. Es decir, está escrito que, por ejemplo, Adam el-Rishon, el primer hombre, tenía 20 años cuando Dios lo creó. La tierra ya era hecha. Entonces, si Adam el-Rishon hubiera cogiendo ahora la prueba de carbono 14 a la piedra que está al lado de él, no tenía 5 días, sino tenía mucho, mucho más. Por eso, todo este tema, el problema no es eso. El problema no es las entre comillas, contradicciones científicas. Sino con la evolución, el problema principal es, ¿qué es el humano? ¿Qué es esta creación que se llama humano? El humano es una creación especial, es una especie especial en este mundo, que Dios lo creó por algún motivo, o que es una creación de más que se desarrolló un poquito más que todos. Eso es la pregunta profunda y la discusión profunda que tiene el judaísmo con la evolución. Eso es te interrumpo yo entonces, ya que la idea, como habíamos hablado inicialmente, era que esto sean un conversatorio donde obviamente la idea, creo que vamos a retomarla, que creo que la vez pasada no lo hicimos así, fue tomado más como un debate, y a mí me gusta más empezar con preguntas, que yo creo que van a respondernos muchas cosas que tenemos en duda, obviamente. Lo primero que quisiera que hablemos, para yo también entender, es cómo el judaísmo ve la evolución. ¿Qué significa la evolución para el judaísmo o cómo la define? Para rechazarla, primero de todo. Y segundo, si esa evolución es algo que se acepta a simplemente los animales definidos en la Torá o también implica una evolución y se puede ver una evolución en el mismo humano. Un segundito, Andrés, te escuché un poquito cortado antes, en el principio de la pregunta. Tranquilo, déjame cambiarme un segundo de internet. ¿Así me escuchas mejor? Espero, vamos a ver, creo que era del internet, pero vamos a seguir. Sí, pero no te veo. Ok. ¿Ves? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. Sí. Ok. Entonces, la pregunta como tal es, ¿cómo define el judaísmo la evolución que está rechazando, ¿no? Al final de cuentas, como dices, el judaísmo no acepta el término evolución o como algo que sucedió. ¿Cómo está definida, cómo es la definición de evolución para que el judaísmo diga no lo aceptamos? Eso me gustaría saber a mí. Muy bien. Entonces, lo que el judaísmo no acepta de la evolución, se lo tomamos tratamos de hacerlo muy pequeño. El punto es que el humano es un desarrollo de un animal. Es decir, que hay muchos animales en el mundo, un animal de más
es el humano. Es un animal más avanzado, más moderno, más inteligente, con conciencia y todo lo demás. Y eso el judaísmo no lo acepta. El judaísmo Pero no sí acepta acepta más que todo, evolución. vamos a decir, más que todo, porque ahora no me quiero meter en el tema de la ciencia, porque hay otros puntos que también, pero sí vamos a cogerlo muy específico. La idea es que el judaísmo no acepta a decir que el humano es otro animal. El humano es una Correcto. creación especial que Dios lo creó humano. Pero sí acepta, como habíamos hablado, para los que no estaban la semana pasada, sí acepta lo que tú llamaste la microevolución, ¿no? Evolución en las especies, sí es permitido, pero no acepta que el humano viene de un animal. Creo que, Sí. entonces, sí, en teoría, sí acepta la evolución, pero no acepta que el humano es producto de esa evolución, ¿verdad? Por eso no me quería meter en este punto específico, pero lo voy a explicar. Solo quería ser También, claro. Ujú. vamos a aclararlo. Lo que también la Torah no acepta, lo que el judaísmo no acepta, es que había solamente una especie, entre comillas, que de eso se desarrolló todo. La Torah nos cuenta claramente que Dios creó a varias familias de animales, a varios tipos de animales, creó los peces en un día, los aves, los mamíferos, todos los dinosaurios. Vamos a ver pues la próxima clase. La idea es que Dios sí creó el mundo dividido ya en familias de animales. No fue una creación que de eso se desarrolló. El punto más profundo es que sí, la primera materia, ¿cómo se dice? Sí. El No primer sé dónde. producto, vamos a llamarlo, Dios creó el primer producto, la primera materia, y de eso todo se desarrolló, pero se desarrolló con creaciones diferentes. Según como se ve en la Torah, no se ve que Dios creó algo y por ejemplo, si vamos a llegar que creó una bacteria y de eso fue creado todo, sino que Dios creó la familia, por ejemplo, de los leones, la familia de los camellos, y también creó el humano separado a los animales, otra creación. Ok, Cuando Dios terminó con los animales, empezó con el humano. ok. Mi segunda pregunta. ¿Qué define o qué separa al hombre de los animales? Muy buena pregunta. Según la Torah, la conciencia, el La poder de conciencia. hablar. Está escrito en la Torah que después que Dios creó al humano, Dios infló, lo sufló eh, alma de vida. Explica un Keluz, es el comentario más antiguo de la Torah, fue la explicación en arameo de la Torah, y él dice, lo dio el poder de hablar. Este poder de hablar es la comunicación entre el cuerpo físico y la parte espiritual del cuerpo, según la Torah. Ujú. Y por eso, la definición del humano, si queremos definir qué es la especialidad, qué es qué define el humano como otra creación, es este poder de conciencia y el poder de hablar, que es el resultado. Es el resultado. Entonces, mi siguiente pregunta. La conciencia es una, una capacidad del humano para pensar a través de su conocimiento y raciocinio, ¿no? De poder razonar a través del conocimiento. Es por lo que Sí, tengo entendido que significa la conciencia, a diferencia de un animal que realmente está llevado prácticamente en un 100% por sus instintos, ¿verdad? El humano tiene esa capacidad de utilizar la data que está recibiendo, por decirlo de alguna manera, y procesarla y tomar una decisión. Yo puedo ahora tomar la decisión de hablar contigo, puedo tomar la decisión de comer algo, puedo tomar la decisión de decidir qué tipo de comida voy a comer en mi cena. Es el poder que nos han dado, por decirlo así. Entonces, mi pregunta es, eh, la que creo que todo el mundo tiene siempre, es ¿por qué se nos otorga esa conciencia? ¿Por qué se desarrolla? Porque en mi perspectiva, la razón de que nosotros llegamos a ser un ser especial o un animal especial es porque nosotros logramos desarrollar conciencia.
Y creo que la disputa es muy simple, es el judaísmo implica que la conciencia es vamos a llamarlo la herramienta que se nos otorgó a nosotros, que nos hace distintos. Y la biología lo que define es que el humano crece como es a un ser, vamos a llamarlo de alguna manera, más inteligente por desarrollar esa conciencia. Y me encantaría saber la diferencia realmente, más que simplemente nos los otorgó Dios o fue desarrollado a través de la naturaleza. Ok. La pregunta es, ¿para qué necesitamos la conciencia? Es decir, si la conciencia es únicamente otra herramienta, como tú dijiste bien, es otra herramienta para sobrevivir este mundo, para sobrevivir entre comillas, la evolución, o que la conciencia es algo mucho, mucho más profundo. ¿Por qué? Vemos que la conciencia nos trae mucho más cosas del poder de sobrevivir. Nos da la ética, nos da los valores, nos da el poder de comunicar de una forma mucho más profunda de solamente comunicar para sobrevivir. Nos da cosas que no necesitamos para sobrevivir. La música, el arte, todo eso no necesitamos para sobrevivir. Y la conciencia nos da mucho, mucho más allá que el poder de sobrevivir. Y en tal forma, la conciencia hace solamente problemas al humano. ¿Y por qué? No solamente, pero muchos. No solamente, obviamente. No estaríamos conversando. Pero muchos problemas. ¿Ah? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Un león tiene hambre. Se encuentra con una cebra, con su bebé. ¿Cómo se dice en español el bebé de la cebra? ¿El chiquito? No sé. Sí. ¿Ah? De todos modos, el león tiene hambre. El potro. El potro. El león tiene hambre. Nunca no vi un león en la sabana que después que comió el cebra se dice, lástima que dejé a su hijo así, sin papá, sin mamá. ¿Qué es eso? Nunca no vi un león que dejó de comer un animal por darle su vida, por pena que tenía a él, por piedad que tenía este animal. Pero sí vemos muchos humanos que les pasó eso. Vemos muchos humanos que dejaron su vida para dar la vida al otro. ¿Sí? Entonces es contra la idea de sobrevivir, de conciencia. Nos trae, nos trae un poder de sobrevivir donde que los demás no podían, pero del otro lado también nos trae muchos problemas. Y la pregunta es ¿por qué lo necesitamos? ¿Y qué nos trae mejor? Hay algo que es normalmente definido de manera errónea, de que la evolución se define por el desarrollo de rasgos que te ayudan a sobrevivir, pero es importante denotar la palabra ayudar, no solamente que son para sobrevivir nada más. Porque, por ejemplo, hay muchas facetas o muchos factores y herramientas que desarrolla un ser biótico para sobrevivir que no necesariamente lo ayudan a futuro a sobrevivir porque se desarrollan de cierta manera. Por ejemplo, vemos, vamos a dar ejemplo, un pavo real, ¿verdad? Un pavo real es un pájaro que desarrolló una herramienta de atracción para poder procrearse. Esa herramienta termina quitándole una herramienta muy importante que es de la manera de volar y la capacidad de moverse rápido, la agilidad que tiene. Esos son factores que van evolucionando porque de alguna manera hacen que sea más fácil replicarlos. Cuando me refiero a replicarlos es que te ayuda a procrear, que es de verdad, en la gran mayoría de los casos de la evolución, son factores que te ayudan a procrearte, no a sobrevivir necesariamente, que son los que sobreviven, son esos rasgos que sobreviven porque, hablándolo en términos muy simples, si hay dos organismos que tienen ese factor en diferencia, el que atrae más a la pareja va a sobrevivir y va a poder procrearse más veces. Y esa es la faceta biológica que se mantiene. La conciencia puede ser una de esas. La conciencia te puede ayudar porque te ayuda a concientizar y decir, wow, voy a salvar a mis hijos. Si llega un momento que tengo que salvarlos. Voy a hacer el bien por el común, para más personas, para proteger a más personas que solamente para mí. Esas son herramientas que
claro que incrementan estadísticamente las posibilidades de que el ser, en este caso el humano, sobreviva en más escala, pero no necesariamente todas las facetas son buenas. Puede ser que también esa misma conciencia haga que sea más convencible hacia un bien mayor que no es el mejor para la humanidad, lo hemos visto como lo hemos visto hoy en día en todas las democracias que vemos hoy, que muchas personas siempre son atraídas por ideales mucho más grandes que ellos, pero al final de cuentas porque tienen algún tipo de conciencia que es mal utilizada, pero no significa que es una herramienta que no incrementa estadísticamente tus posibilidades de no solamente de sobrevivir, pero también de procrear. Sí, entiendo este punto. Pero la pregunta es lo siguiente. Tú dijiste que necesitamos la conciencia también para mejorar lo que pasa alrededor de nosotros. Mejorar nosotros, mejorar el mundo, mejorar. Y la pregunta es, ¿para qué? Nosotros sabemos que el ser humano más que todo, es un ser creado o algún tipo, una especie que está buscando placeres. Está buscando todo el tiempo placeres. Lo que está moviendo al humano es el placer, de A a Z. Cuando un humano quiere hacer algo, es para tener algún placer. Cuando deja de hacer algo, porque él sabe que el sufrimiento no le vale el placer que va a recibir de eso. Y por eso deja de hacerlo. Es decir, el placer es lo que mueve a la persona. Y la pregunta es, ¿por qué estamos tratando de mejorarnos? ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué tenemos? Y si voy a definir la pregunta en una frase muy, muy sencilla. Es, ¿qué valor tiene la vida aparte de la vida misma? Esta es la pregunta que cada uno tiene que preguntarse. ¿Para qué vives? ¿Qué valor tiene la vida aparte de la vida misma? ¿A qué nos trae la vida? ¿A qué queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? Y más que todo, ¿para qué? Sí, y te pregunto, voy a recalcar en varios puntos que estás haciendo. Tú estás diciendo que el humano se guía por sus placeres. Cuando te refieres a placeres, me imagino que te refieres a cualquier tipo de placer. Puede ser un placer ético, puede ser un placer intelectual, puede ser un placer Todo, de familia, todo. Em, todo. Cuando tú hablas de mejorar, o sea, ¿por qué estamos mejorando? Estás refiriéndote que hay algunos placeres que no deberíamos tener en la vida, ¿Sí? ¿verdad? ¿Sí? Y la Vemos mejora que hay es mucho, dejar de enfocarnos en eso, o por lo menos dejar de ser una persona llevada 100% por ese tipo de placeres. es decir, vemos que hay muchas veces que hay personas que dejan placeres, ¿sí? Para mejorar el mundo, para mejorar a ellos mismos. ¿Para qué? Bueno, eso es un placer ético, es un placer ¿Ah? es un placer, ese es un tipo de placer, un placer de ambición, ¿verdad? De llegar a tus metas, de tener una meta más grande que el placer inmediato, por ejemplo, ¿verdad? Que eso ya, Sí, bueno, estamos entrando un poquito más a pero filosofía en vez de ciencia. otra vez, pero la pregunta, estoy de acuerdo contigo, pero vemos que hay muchas veces, por ejemplo, gente que trabajan para salvar el mundo, o gente que trabaja no para esta generación, sino por las generaciones que van adelante. Cada uno y Correcto. uno, una de las cosas que le mueve es que tiene algún seguimiento, algo que lo siga, algo que él puede dejar en este mundo. Y yo pregunto, si todo este mundo es una casualidad, si todo este mundo, al final, somos especies materiales y nada más, ¿por qué estamos tanto pensando del futuro? ¿Qué nos importa el futuro? ¿Por qué Creo que no estamos dejando todo lo que va a pasar y disfrutando? Disfrutar. ¿Por qué? Te voy a preguntar una pregunta para más. mí, ¿Por qué? Un Gabino, segundito. para mí, ya, déjame responderte eso rapidito. Para mí, eso es exactamente la definición de evolución, es sobrevivir y que las próximas generaciones sobrevivan.
¿Por qué? ¿verdad? ¿Por qué? ¿A qué llevamos eso? Pues, ¿A dónde lo pero llevamos? la misma razón de por qué un animal que tú dirías que no tiene mucha alma, por decirlo así, o por qué un cocodrilo cuida de sus bebés, ¿verdad? Es porque tú estás manteniendo y porque caza una leonesa madre para sus hijos, para darle ¿Ok? comida ¿Por y qué? darle a la siguiente generación. Sobrevivir. Por Es instinto. literalmente la definición de vida. Es el instinto natural de la evolución viene a través de lo que es sobrevivir y mantener un mundo para el año siguiente. Es más, si yo veo, yo estoy, para que los que no saben, yo trabajo en energía renovable, eh, mi día se basa completamente en las próximas generaciones. ¿Qué estoy haciendo para la siguiente generación? Yo te podría decir, mira, yo puedo ser egoísta y vivir una vida totalmente de placer, pero sería ir en contra de la naturaleza de la evolución, que creo que también va en ¿Y, contra totalmente de la y qué, religión. ¿Y qué te importa estar contra de la evolución? ¿Qué te importa? Si tú eres un animal que no tiene ninguna conciencia, ¿sí? Que no tiene, todo entiendo, estamos actuando por nuestros instintos. Pero vemos que el humano no lo hace por instinto, lo hace por conciencia. Él sabe lo que está haciendo, no por instinto, para el futuro, para seguir la evolución. ¿Para qué? ¿Qué nos importa que este día se acabe el mundo? ¿Por qué no? Pero es Al día que exactamente una el mismo persona punto, ¿no? sufre, Es lo mismo que le importa a ¿ah? un león darle de comer a sus hijos. Es exactamente lo No, mismo. pero el león tiene instinto. El león tiene instinto y por eso él sigue hacerlo. Él no lo hace por conciencia. Él no piensa, ay, tengo que mantener el mundo y por eso lo voy a dar a comer a mi hijo. No, él Ah, lo hace por seguro, instinto. seguro que no. Los únicos que podemos, que creo, no se ha comprobado que otro animal lo pueda hacer, pero en este momento lo que yo creo es que los humanos desarrollamos la capacidad de ver un poquito el mundo con un ángulo muchísimo más alejado, literalmente porque somos la Sí, libre. especie vive que se ha alejado más de la Tierra, ¿no? En lo que hemos Sí, podido, pero no también solamente está el libre literalmente, albedrío. pero... O Hola. sea, es total. Está libre albedrío, es totalmente diferente de lo que estás hablando. El libre albedrío es una fe religiosa que no tiene ninguna prueba en la ciencia. El libre albedrío es algo que contradice 100% la evolución, porque no vemos El ningún libre animal que lo albedrío. tiene. ¿Ah? El Muy libre bien, albedrío contradice a la religión, a la a la evolución, evolución. seguro. A la evolución. El libre albedrío es una fe. Tenemos fe que lo tenemos. ¿Quién te dijo que lo tenemos? A mí me parece que todo lo contrario, que la evolución ha demostrado que se puede desarrollar unas capacidades y la más increíble de esas capacidades que se ha desarrollado es el libre albedrío. Es de que yo ¿Por tengo la qué? capacidad de, como te digo, crear conciencia, agarrar información, data, procesarla y decir, es mejor no tocar una estufa caliente porque me va a quemar. Es mejor No, es un cuidar a instinto. mis hijos Es y un darle instinto educación a animal. mis hijos. Es Es mejor un tener instinto una animal. religión. Es un Un instinto segundo, animal. vamos a llegar a la religión. Pero no tocar el fuego es un instinto. Lo tienes en conciencia. Tú lo piensas que lo tienes en conciencia. Pero no, No sé si has no va a haber visto, ningún animal que va a poner su mano en el fuego. te prometo que puedes poner a cualquier animal enfrente de un fuego que no ha visto antes eso y lo más probable es que se acerque, se queme y aprenda. También el humano. Si tú vas a poner un humano Y con también en algo que no humanos. lo conoces, se lo va a tocar. Claro que no. Después Es no que lo va a tocar eso porque es ya exactamente lo que tiene digo. miedo de eso. Pero nadie había podido procesar, por ejemplo, una conversación. Un perro no puede tener una conversación con otro perro y le dice, oye, no vayas para allá que hay un lobo, ¿verdad? Eso estoy de Que te va a acuerdo. atacar. Eso El 100% humano de ya acuerdo. empieza a poder tener una conversación, puede tener un proceso de, no solamente de comunicación, de retención, que es lo más importante, que yo puedo agarrar información que tú me estás dando hoy y contárselas a mis hijos o contárselas a mis vecinos y salvarlos a ellos. Y eso continuamente va evolucionando a no solamente querer hacer algo en conjunto para cuidarnos en comunidad, pero también empezar a hacer reglas que ya sabemos que son lo correcto. Como por ejemplo, es mucho mejor tener una familia sana a través de un día de la semana comer juntos, como lo de Shabbat. Eso a mí me parece que son evoluciones de esa misma conversación que se está haciendo. Por más que sea bueno o no, yo creo que al final de cuentas son herramientas que utiliza el humano para proceder yo creo que es una carrera sin fin de evolución.
como lo estamos viendo hoy en día, que estamos viviendo una revolución importantísima en la especie humana, que es, hay humanos que ya están contemplando y hay un plan hecho para ser una especie multiplanetaria, por ejemplo. Eso, nadie con su cabeza normal va a decir, oye, me voy a Marte a vivir en un planeta que es completamente inhóspito, que no se puede vivir, que no tiene las condiciones para vivir. Pero lo hago porque quiero que la especie sobreviva. Porque ya ¿Para yo tengo qué? una capacidad de ver la Tierra por instinto. Ok, Por entonces, instinto, igual si es que todo instinto, viene la misma si es raíz de un instinto, no es instinto libre de albedrío. quiero seguir. Si es Sí, claro. instinto, no es libre albedrío. Primero, si es instinto, es instinto. Instinto no es libre albedrío. Lo haces por instinto. Segundo, si es instinto, ¿sí? ¿Por qué necesitamos la conciencia? Vemos que la conciencia nos da algo, como tú Es dijiste bien, algo más allá que el instinto. Algo más que el instinto instinto. creo que estás definiendo mal instinto, porque instinto es también aprender. Instinto es, quiero tener curiosidad hacia lo desconocido. Eso es instinto también. Tomar una decisión, por más que todos hemos pasado por esto, donde hay un camino que nos lleva a un lugar, hay un camino que nos llega hacia el otro. Perdón, Hay creo un que los instinto que instintos dice, son viscerales. O sea, el instinto es visceral, no tiene que ver con el raciocinio. Los animales usan su instinto, no usan raciocinio. la definición de instinto que estamos utilizando hoy, yo creo que está un poquito errada porque realmente lo que nos referimos es si la capacidad de tomar una decisión viene de un poder evolutivo o si es simplemente porque nos dieron la posibilidad como un superpoder, ¿verdad? Que es ahí donde yo difiero con el rabino. Y creo que realmente lo que está sucediendo es, tenemos una posibilidad de elegir gracias a que hemos desarrollado conciencia por medio de la evolución. Y cada vez estamos desarrollando más y más conciencia y cada generación cambia y mejora sus maneras de ser, no sin echar para atrás la idea de que el humano definitivamente es un ser especial. Eso creo que no nos cabe duda ninguno y creo que ahí no diferimos en ningún momento. Yo lo único que no quiero entender o no quiero creer es que mi vida está definida por un plan ya hecho por mí y yo no puedo realmente tomar una decisión por mí propio, porque el libre albedrío, ¿qué implica? O sea, ¿por qué? Cuando tú me dices, ¿por qué estás acá? ¿Por qué te salvas? Creo que estás buscando que la respuesta sea la única razón que no sea simplemente un placer, como tú lo llamaste, es que Dios tiene un plan para mí, ¿verdad? Y si yo creo plenamente en que Dios tiene un plan para mí, ahí no tengo libre albedrío, todo lo contrario. Me Muy quita bien, la tocaste posibilidad el punto. completa de libertad. Tocaste el punto. ¿A Muy dónde bien. íbamos? ¿A dónde vas? ¿A dónde Tocaste el vamos? punto. Primero que todo, no estamos en un plan. Es decir, una persona piensa que Dios ya lo planeó su vida, pero no es justo. Al revés, el que da el concepto de libre albedrío es la Torah. La Torah, uno de los principios más importantes de la Torah es el libre albedrío. Si no había libre albedrío, no había ningún sentido al mundo. El que da el sentido al mundo es el libre albedrío. El poder de O la elegir. ciencia. O la ciencia no da el sentido, la ciencia da la explicación, no da el sentido. Sí, Por da ahora una la ciencia no explicación, nos da da una ningún sentido. explicación y no nos da ningún sentido. Estoy de acuerdo. ¿Ah? Sí, Estoy de acuerdo, porque estoy de acuerdo. si, entonces, el judaísmo no, llamamos, cree en eso que una persona ya está planeado, es un robot en este mundo y que no puede cambiar nada. Al revés, el judaísmo, toda la idea de la Torah es que la persona sí tiene su libre albedrío, sí puede elegir sus cosas, sí tiene una misión en este mundo, pero puede elegir si cumplirla o no. Él puede elegirla. Ahora, la idea del placer, seguro, está también en el judaísmo. También la Torah nos dice que lo que mueve a la persona es el placer. Eso no hay ninguna duda. Pero la pregunta es si este mundo tiene algún motivo o no. ¿Y por qué estoy preguntando eso? Vemos que en el mundo
todo el mundo, cualquier cosa en el mundo, tiene algún motivo. Cualquier cosa en el mundo tiene algún motivo. Aún un acto tan bobo, tú estás hablando en tu teléfono, ¿sí? Estás hablando y la persona te está ya aburrido de lo que está hablando. Normalmente, muchas personas que hacen, toman un esfero, un papel, empiezan a dibujar cosas, escribir, borrar, hacer, así para ocuparse. ¿Para qué? Para ocuparse. Es decir, aún un acto tan tonto, perdón por la palabra, tiene algún sentido, tiene algún motivo. Vemos que todo el mundo está planeando, como dijeron todos los físicos que están hablando de eso, desde el comienzo del mundo era planeado, en teoría, era planeado para que va a llegar en algún momento donde que va a tener vida. Porque como dijimos en la última clase, si había un cambio de 10 elevado a 120 ceros, ¿sí? De la energía que había en el Big Bang, no podría tener vida en este mundo. Es decir, el mundo está planeado para que sí vamos a llegar a este momento. Desde el comienzo, desde que fue creado, tenía este motivo, por lo menos así se ve, que sí llegamos a eso. Llegamos a este momento. Y la pregunta es, voy a repetir esta pregunta. Vemos que en la humanidad, y tenemos no es solamente instinto, porque lo vemos que lo hacemos con conciencia, un movimiento, una cualidad muy profunda que nos mueve a mejorar el mundo, a mejorarnos a nosotros, hasta que tenemos un placer, como tú dijiste bien al principio, un placer intelectual cuando mejoro. ¿De dónde llega este placer? Es decir, ¿a qué me va? ¿Por qué yo estoy satisfecho en decir, yo ayudé a la nada a seguir su nada? Eso es, en teoría, eso es lo que hacemos, según la evolución. Estoy ayudando a la nada, seguir en nada. Sí, o sea, no es, yo no soy creyente de una filosofía nihilista, de que nosotros somos insignificantes. Yo de verdad no creo eso. Creo que hemos sido desarrollados a través de millones de años, que hemos estado procesando y creando lo que somos el día de hoy. Y ahora, gracias a que somos la especie que conocemos, que ha evolucionado más, creo que tenemos un deber ahora, traído por la conciencia, es un peso que se le trae hacia el humano como tal, como especie, de seguir cuidando y creando. Y lo más increíble de todo esto es que tenemos algo que también creo que no hemos hablado, que a mí me encantaría entender cómo la religión ve esto, lo que es la pasión. ¿Qué es lo que es una pasión, verdad? ¿Por qué a mí me interesa tanto un tema? Porque quiero aprender más de un tema, porque quiero levantarme todas las mañanas para hablar y aprender de ese tema. Yo creo que ahí hay algo muy increíble, que puede ser que venga a través de una energía genética, como quieras llamarlo, o puede ser que venga a través de un poder superior, pero hay algo muy increíble dentro de la conciencia, que es la pasión por ciertos temas, y normalmente, y si se puede, idealmente, no normalmente, idealmente, que esa pasión traiga bien y no mal, termina siendo algo muchísimo más positivo para el mundo, sin necesidad realmente de hacerlo para algo específico, más que cuidar al prójimo, más que sobrevivir como especie. No, es lo que yo opino personalmente, y creo que no hay necesidad realmente de ver más allá, pero no ver más de menos tampoco, porque no podemos tampoco pensar, mira, somos tan insignificantes que toda nuestra vida puede ser de placer, porque no significamos nada en este mundo. Somos una milésima de millardo de estrella, que hay millones, billones y billones de planetas alrededor de millones de estrellas, y nosotros no signifiquemos nada. Yo sí creo que nosotros, por solo curiosidad, creo que tenemos el deber de seguir explorando hacia dónde nos lleva esta evolución y cómo podemos seguir mejorando como especie para sobrevivir y para mantener todo lo que han hecho nuestros antepasados. Porque gracias a ellos es que estamos aquí hoy, incluyendo la religión. Es decir, lo que tú dices, en teoría,
que el valor de la vida es la vida. El valor de la vida es la vida, sí. Es decir, vivir, como tú dices, sobrevivir y que la próxima generación puede sobrevivir y sigue sobrevivir y la idea es vivir. Sí. La idea es vivir. Entonces eso un poquito contradice al placer, porque vemos que hay mucha gente que sufre en la vida, que tiene una vida de sufrimientos, pero siguen tratando de vivir. ¿Para qué? ¿A dónde nos lleva esta vida? La vida como vida, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde queremos llegar? ¿Vamos a mejorar hasta qué? ¿Hasta que vamos a qué? ¿A qué es la idea que vamos a llegar? En eso se mete la religión. Ahí se mete creo que cada persona debe tener su propia intención, ¿no? Quizás el propósito de alguien es tener una familia y eso es lo que le va a dar la felicidad que requiere y lo va a llenar. Alguien puede ser que quiere dejar un legado fuera de la familia, algún legado profesional. Alguien quiere, no sé, llegar a un nivel profesional de fútbol, por ejemplo. Cada persona creo que tiene, y de nuevo, ¿no? Es esa pasión, que es lo que te estaba hablando, que me encantaría enfocarnos un poquito en eso en algún momento. Pero realmente siempre es porque a través de eso saben que pueden sobrevivir o vivir mejor en su entendimiento. Muchas personas sufren, pero siempre tienen el instinto de sobrevivir. No importa las condiciones que estás, puedes estar en una guerra, en las peores condiciones de la vida, malnutrido, y todavía tu mente, hasta cierto punto, tiene un instinto de voy a sobrevivir. Ok. Y yo creo que eso sí es instintivo. Estoy de acuerdo. Pero todo eso no explica para qué vivimos. Es decir, lo que estamos diciendo, lo que yo estoy diciendo es que según eso, todo el mundo, todo lo que pasa, todo lo que hay en el mundo, prácticamente todo lo que conocemos, tiene algún significado, llega para algo, aparte del mundo mismo. Y eso es la pregunta, ¿cómo puede ser que este mundo tan bello, tan complejo, tan exacto y que tiene tantos motivos dentro de él, el mundo mismo y la vida misma no tiene un significado? Pues Ahí es se que, mete sí, la vida. yo estoy totalmente de acuerdo contigo y no para refutar, es que solamente quiero indicar que a mí no me parece que el mundo es perfecto para nada. Creo que tiene muchas bellezas, pero una gran imperfección del mundo, por ejemplo, es nuestro crecimiento y abuso de los recursos que tenemos del mundo. Eso me parece que es una imperfección muy importante si fuese que tuviésemos un plan. Entonces, por ahí no me encanta la idea de decir el mundo es tan perfecto, todo tiene un sentido, entonces, ¿por qué el mundo no tiene un sentido? Y segundo, que es la parte más bonita de todo Porque esto, no entiendo en qué no estás de acuerdo en la primera parte, antes que llegamos a la segunda. Es decir, ¿qué no te parece? Que a mí realmente me parece que el mundo es muy imperfecto. Y esa es la razón de por qué hay tanta diversidad y por qué hay tantas maneras de sobrevivir, por ejemplo. La misma vida es una radiografía de lo que es la complejidad y la imperfección del mundo. La vida... Okay. ¿En el sentido de qué? Bueno, en muchos sentidos, pero lo podemos ver específicamente, por ejemplo, cómo puede ser que el humano, tan perfecto que somos, creados, estamos haciéndole tanto daño al planeta, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que nosotros somos parte de este mundo cuando somos tan imperfectos como especie? ¿Cómo puede ser que tenemos tantas enfermedades? Miren lo que estamos viviendo el día de hoy. Cualquier humano vería eso como una imperfección, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Y la verdad que tu pregunta es el primer base del judaísmo. Esta es la pregunta. Y te voy a explicar por qué. Vale. Y eso, lo que yo pienso que eso es el sentido de la vida. Justamente lo que tú dijiste. El humano no es perfecto para nada. Su forma de ser, su física, su parte física, biológica, química, podemos decir que sí está perfecta. Pero el humano como humano, y tantos problemas que él trae al mundo, y tantos problemas que él hace con él mismo y con la sociedad, no es perfecto. Para nada no es perfecto. Y eso es lo que él tiene que hacer en el mundo. Si hablamos de misión, es mejorarse. Toda la idea del judaísmo es que uno se mejore como humano, material, la parte material y la parte espiritual.
La persona tiene que mejorarse. Tiene la parte material para llegar a la parte espiritual, pero sí el humano tiene que mejorarse en todos los aspectos. En los aspectos éticos, de las cualidades, del comportamiento, de cuidar el mundo. La Torah nos dice, en Talmud, en la Mishnah, hace 2000 años, dicen los sabios que Dios cuando creó al primer hombre, nos dijo, mira, yo te creé un mundo lindo, perfectísimo. Tiene una misión, no dañar este mundo tan perfecto que yo creé. ¿Y por qué lo puede dañar? Porque tiene libre albedrío. El humano puede decidir dañar, porque tiene este libre albedrío. Y lo que yo hago hoy es que según la Torah, que el mundo sí tiene un creador. Y el mundo sí está planeando para llegar a algún motivo, tiene algún objetivo este mundo. Y la pregunta es, ¿qué es este objetivo que tenemos? Porque sí, podemos decir, como tú dices bien, que vivimos para vivir. Vivimos para vivir. Pero vemos que la vida misma nos da muchas cosas, muchas oportunidades, que es más allá de vivir. La forma de mejorar el mundo, la forma de mejorar a uno, la forma de tener algún sentido, algún significado para nuestra vida. Y yo creo que el humano tiene que buscarlo. Es decir, no buscar solamente el momento y el pensamiento que estoy acá, puedo vivir y voy a seguir esta vida para seguir la vida. Pero no estoy en algún motivo en verdad profundo. Que si este mundo fue creado y si este mundo vemos que sí tiene algún significado, la mayoría, todo lo que hay alrededor de nosotros, la cantidad de oxígeno tiene un significado para que podamos vivir, el agua, todo el mundo tiene algo. ¿Cómo puede ser que nosotros no tenemos este significado? Aparte de vivir, ¿por qué no tenemos algo más allá? ¿Por qué recibimos esta conciencia? Y cuando llega la Torah, y te dice así, el mundo fue creado por algo. El mundo fue creado por algún motivo. Y una persona tiene que buscar este motivo. Tiene que buscar por qué está acá. ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo da este movimiento? Esta pasión también. ¿Por qué? Justamente lo que tú preguntaste. ¿Por qué una persona tiene una pasión para algo? ¿Por qué no todos somos lo mismo? ¿Por qué vemos que prácticamente todos los animales son lo mismo? Todos los leones les gustan lo mismo. Todos los cebras les gustan lo mismo. El humano, cada uno es otra cosa. Otros pensamientos, otras pasiones. ¿Por qué? ¿Por qué la vida, que es tan grande y tan impresionante, no tiene algún significado aparte de esta misma vida que tiene este león, que es vivir? Mira, yo creo que... Después que desarrollamos tanto, llegamos al mismo puesto, que es vivir. Sí, ¿no? yo creo que tú y yo pensamos muy, muy similar, solo que tú decides tener una fe ciega hacia un propósito, ¿verdad? Que te lo da la Torah, en este caso. Y yo decido tener una fe ciega de lo desconocido. Yo sé que haciendo bien y siendo una mejor persona, educándome mejor, teniendo una familia, educándolos a ellos mejor, sé que confío de que eso va a ser un mejor mundo para mí y para mi familia y para todos los que me rodean. Sin una razón, sin un porque sí, ¿verdad? O un porqué. No un porque sí, un porqué. Y yo creo que al final de cuentas la diferencia es muy simple. Es si quiero creer en algo para ser esa mejor persona, o si puedo ser esa mejor persona sin realmente conocer lo que viene después, ¿verdad? Eso es creo que donde diferimos más que nada, y creo que no tiene nada malo con tal de que busquemos esa mentalidad estoica y que mantenga lo importante que es en la vida, que es ser una persona llena de justicia, de coraje, de temperamento y de conocimiento, ¿no? Al final de cuentas, que yo creo que es lo más importante de la vida, y no creo realmente que en ciertos casos sea necesario darle un propósito
especialmente si no es algo que ha sido comprobado, ¿no? No creo que sea completamente necesario. Entiendo que se necesite, pero no es realmente una necesidad de la humanidad al punto de conciencia que hemos llegado al día de hoy, donde se defina, oye, tengo que hacer esto porque viene un resultado exacto. Hay veces que las ecuaciones pueden tener un resultado desconocido. Y a mí me encantaría ver un mundo donde todos pensemos con cualquier propósito que tengamos, todos pensemos hacia el lado de hay que ser mejor, hay que mejorar el mundo, hay que mejorar al prójimo, y hay que cuidar al prójimo más que nada, para poder tener una vida más elevada, podemos decirle los dos, una vida más elevada. Ok, pero soy más o menos, tengo unas cosas que no estoy de acuerdo contigo. El primero es que según mi punto de vista, ¿sí? Así entendí, vamos a empezarlo al revés. Según tu punto de vista, al final de la cuenta, el que te da esta pasión o esta esperanza de dejar un mundo mejor, no es la conciencia, sino es el instinto. ¿De acuerdo? Porque vemos, como tú dijiste, que también el león quiere dejar a sus hijos comer, quiere dejar algo más que sigue, que el mundo sigue. Eso es nuestro instinto natural, dejar el mundo. Según mi punto de vista, la única cosa que nos da este sentimiento profundo, o este deber profundo de dejar el mundo, sí es la conciencia. Es porque esta conciencia también tiene un deber. Segundo, tú dijiste que los dos tenemos una fe ciega, ¿sí? Que en querer mejorar algo, ¿sí? Yo lo pienso según la religión, tú lo piensas según la ciencia. Pero al final es una fe ciega que tenemos que dejar el mundo más perfecto. Y en esto tampoco no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Y esto vamos a hablar. ¿Tampoco estás de acuerdo conmigo o sí estás de acuerdo conmigo? No estoy de acuerdo contigo. No estás ¿Y por de acuerdo. qué? Porque yo creo que cuando tenemos un libro, ¿sí? Que nos da sentido al mundo y vemos que este libro es sobrehumano, es sobrenatural y fue dando al mundo en una forma sobrenatural, que eso también vamos a explicarlo en la otra clase de tradición, no en este. Entonces, no es una fe ciega. Cuando una persona profunda en la Torá ve que no es una fe ciega. Es una fe bastante probada que el mismo que planeó este mundo podía dar detalles que él conocía de este mundo que un humano no lo podía conocer. Por eso no es una fe ciega. Es una fe. No, yo no me refería a fe ciega, creo que utilicé mal el término, no me refería a fe ciega de que lo estoy haciendo porque sí, es más un tema de tener fe en algo, ¿verdad? Yo tengo fe de que la ciencia nos ha mejorado como humanos. Ahorita, si puedes, vamos a hacer una medida muy simple, la cantidad de años que uno vive, ¿verdad? Eso ya de una vez te demuestra, wow, la ciencia ha demostrado de que nosotros, y nos ha ayudado a nosotros vivir más. Qué belleza, ¿no? En una vida que podamos vivir más tiempo. Antes teníamos restringido el momento de vida y teníamos que hacer las cosas muy rápido y lograr mucho menos. La capacidad que estamos teniendo en estos momentos es muchísimo más alta gracias a la ciencia. Yo lo que estoy diciendo es, wow, ya estoy demostrando que la ciencia nos está mostrando un mejor camino, un camino donde vamos a poder mejorar, ¿verdad? Y la ciencia también ha demostrado, por ejemplo, cuáles son las mejores estrategias gubernamentales, ¿verdad? Sociales. A través de la ciencia se demuestra, mira, hay mejores estrategias políticas que otras, ¿verdad? Para gobernar, por ejemplo, o para llevarnos sociedad, o para darle comida y educación a toda la población. Entonces, esa conciencia nos ha permitido llevar a un punto donde estamos mejorando y creando un mejor mundo. Y corrígeme si estoy equivocado, Rap, que yo sé que no tenemos, creo que ya nos pasamos de tiempo, pero... Sí, ya pasamos tiempo. Como siempre nos vamos, pero yo quisiera simplemente comunicar y preguntarte, ¿no? Porque lo que tengo entendido es el judío como tal
cree que para llegar a Dios o para que su alma se eleve a Dios, él no es juzgado por sus actos en la tierra, es juzgado por los actos que hacen sus hijos, ¿verdad? Que al mismo tiempo es lo mismo que estoy diciendo yo, pues por lo que tengo entendido. Te juzgan es por los actos que hacen tus hijos, y eso demuestra que la religión judía y la ciencia, o vamos a llamarla evolución, van de la mano completamente y están totalmente apuntando al mismo punto, quizás no con el mismo telescopio el mismo target en vista, pero van apuntados al mismo lugar definitivamente, porque estamos con todas las herramientas que nos da la Torá y con todas las herramientas que nos da la ciencia, podemos dirigirnos hacia la mejora de no solamente la especie humana, pero todas las especies que dependen de nosotros. Sí, creo que ya vamos a concluir, vamos a terminar, pues que ya pasamos el tiempo. Sí, sí. En el último, solamente la última frase que tú dijiste, vemos que el humano no trae una bendición tan grande a muchas de las especies que hay en el mundo, ¿sí? Vemos que de un lado sí lo está tratando de salvar, pero del otro lado no tanto, como tú dijiste bien al principio, que vemos que el humano trae mucho daño también al mundo. Pero sí, el judaísmo, primero que todo, el judaísmo sí está influido también por los actos de nuestros descendientes, pero más que todo es por los actos de uno mismo. Es decir, los actos de los descendientes es por los actos de uno. Si es algo que fue influido por él, entonces sí tiene problema con los actos de sus descendientes, pero si no, no. Es decir, una persona, el judaísmo lo que da a la persona es un sentido mucho, mucho más profundo a su vida, más que la vida misma. Es decir, si cogemos la ciencia, como tú dijiste, la ciencia nos da la fuerza, el poder, el conocimiento para seguir y mejorar este mundo. ¿Sí? Para darle la valor Torá, a la vida, ¿no? Sí, mejorar la vida también. Mejorar la vida también. Para darle Pero valor, lo que la Torá hace, es que nos da también un sentido por la vida, no solamente vivir, sino nos da un sentido para qué vivimos, para qué estamos acá, para qué hay todo este mundo. Y eso, la verdad que yo quiero dejar así. Yo quiero que cada uno que escuchó esta clase, yo no quiero dar la respuesta. Yo quiero que solamente cada uno piensa para qué él vive, para qué él llegó acá, para qué se explotó este Big Bang y empezó este mundo, para qué, si hay algún para qué a este mundo. Y la próxima clase lo que quiero dar es probar que la Torah sí llegó de un ser superior humano. Es decir, no es un humano, es algo mucho, mucho, mucho más superior al humano. Vemos de la Torah muchas pruebas. No vamos a tocar a todos porque obviamente no vamos a tener mucho tiempo, pero de la Torah vemos, hay bastante señales y pruebas que enseñan que este Torah fue dado no por un humano, sino por algo superior. Y si este algo superior creó este mundo y lo creó por algún motivo, tenemos que saber para qué lo creó y qué es el motivo. ¿Estamos bien? Sí. Claro que sí, Rabino, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Fue un placer conversar contigo. Siempre. Espero que quedamos acá con unos pensamientos que yo hay creo preguntas que... en el chat. Si hay algunas preguntas, con mucho, mucho gusto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias por las preguntas. Yo no veo las preguntas, pero si quieres elegimos algunas. El chat, vamos a ver. Es que si yo lo voy a leer en español, me va a tomar tiempo. Si lo quieres hacer. Yo quiero hacer como una reflexión. Mi nombre es Betty. Y con mucho gusto. Lo que pasa que sobre el libre albedrío, uno de los temas que ustedes tocaron, si nosotros siguiéramos al pie de la letra, y lo puse ahí, lo escribí en el chat,
sobre, si siguiéramos al pie de la letra todo lo que dice el manual, que es la Torá, para vivir, no tenemos libre albedrío si lo siguiéramos. Ese sería como el punto central. Al desviarnos nosotros, al rebelarnos, se puede decir, ahí tenemos que optar por un camino, pero nuestro real libre albedrío, si no seguimos la Torá, es seguir lo correcto o lo incorrecto en la vida, lo que realmente tenemos que hacer respecto al manual o no. Así que como libre albedrío no tendríamos. Y lo otro, la verdad que obvio que tenemos instinto, pero tenemos raciocinio y tenemos imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? De que el instinto que sí tenemos es para usarlo para protegernos o para una advertencia, para ese tipo de cosas, porque si no nos convertiríamos en animal, que es lógico que ellos actúan por instinto y saben que pueden comer, que no, con quién se tienen que aparear. Nosotros tenemos el discernimiento de poder decidir. Y la verdad que de pensar que vamos a ir en Marte y todo eso es como ni siquiera lo podría llamar involución, sino que es algo que no va a existir, lo tenemos en nuestras mentes, Hashem lo puso ahí a los que se les ocurre, pero no vamos a llegar a eso si es que realmente se llega a lo que dice la Torá, en qué va a terminar todo esto, porque igual vivimos mundos paralelos. Entonces, Gracias. Entonces, por la primera pregunta, el libre albedrío es justo eso. Es decir, te voy a dar un ejemplo. Si usted compró una nueva lavadora, ¿sí? Y tú recibes un manual cómo usar esta lavadora. Ahora, usted puede decidir con su libre albedrío seguir este manual y ahí la lavadora va a seguir bien. O no seguir este manual y puede ser que lo va a funcionar, puede ser que no. Pero usted lo decidió si seguir el manual o no. Es decir, el hecho que Dios nos dice, escucha, con este manual van a vivir bien, según la forma que Él nos dijo, y van a disfrutar de este mundo. Y no solamente eso, que van a recibir también un pago al final. ¿Sí? Y ahora la persona tiene la decisión única si seguir el manual o no. Eso es libre albedrío. El hecho que yo dice a una persona, voy a dar un ejemplo muy extremo. Una persona puede poner su mano en el fuego, puede decidir poner su mano en el fuego, pero no lo hace. Es decir, que no tiene libre albedrío poner su mano en el fuego, obviamente que no. Sí tiene libre albedrío y él decidió no ponerlo porque él sabe la consecuencia de este acto. Es decir, libre albedrío es el poder de decidir si tomar una decisión X o no tomarla. Ahora, cuando Dios nos dice, mira, eso es el manual, y si lo van a seguir, les van a llevar a un lugar, a una forma de vida mucho más buena, es nuestro libre albedrío si seguirlo o no. ¿Está bien por la primera pregunta? Sí, pero ahí ya tú dirías el libre albedrío, es decir, no está dado si tú sigues el manual. Ahí tú optas por tu, entre comillas, libre albedrío si es que te quieres salir de lo que realmente tienes que hacer. Sí, pero tú puedes decidir si seguir el manual o no. Claro, pero hasta ahí llegamos como libre albedrío. Entonces, ¿qué es la pregunta sobre el libre albedrío? Lo que no entiendo es el hecho que Dios nos dijo que es lo bueno y que es lo malo. Él nos dio el manual. Dijo, aquí lo tienen. Si lo siguen, no tienen libre albedrío porque yo les di todas las indicaciones y todo para que ustedes tengan el camino, que sean felices, la vida hecha, todo perfecto. Y si no lo siguen, ahí recién empieza a actuar el libre albedrío. Pero nacemos con que no viene con el libre albedrío, venimos con el manual, de ahí a que nos desviemos desde Adán, es distinto. Otra vez, pero el libre albedrío no es el poder. Yo no puedo decidir, según mi punto de vista por lo menos, qué es lo bueno y qué es lo malo, porque hay muchas cosas que yo pienso que son buenos y son malos por el otro. Ahora, cuando recibimos el manual, es un libro. La Torá es un manual, como usted dijo bien, es un manual de la vida. Sí. Ahora, si tú la tomas o no la tomas, es la decisión de usted. Vemos muchas personas que no tomaron este manual, decidieron vivir de una forma
mucho más opuesta a este Torah, a este manual, y no vemos que le va tan mal. Es decir, Dios dejó el libre albedrío en este mundo. Si Dios hubiera sido el mundo de una forma, una persona rompe Shabbat, inmediato recibe un castigo, ahí teníamos la pregunta si hay libre albedrío o no. Porque yo veo que si no sigo el manual, sufro. Pero vemos que no es así. Vemos que el mundo está hecho para dejar el libre albedrío, que no se castiga inmediatamente y también no se da la recompensa inmediatamente. El mundo está hecho de una forma, todo este manual está hecho de una forma que no hay consecuencia inmediata a nuestra decisión para dejar el libre albedrío. Gracias. Listo, si quieres seguir hablando de este tema con mucho gusto, puede llamarme a mi celular, mandarme un mensaje y si quieres, si tienes más preguntas de este tema. Muchas gracias. De nada. Y si alguien también, si uno tiene pregunta, con mucho gusto, me puede llamar también. Con mucho gusto, yo soy dispuesto, Bezrat Hashem, a responder a cualquier cosa. Bezrat Hashem. A mí también me pueden llamar. Eso es todo. Si quieren otro punto de vista. Que a mí también me pueden llamar. Sí. Muchas gracias, Rabino. Súper. Rabino, muchísimas gracias. Pues vale. súper. Siempre un placer. Y nos vemos. Nos vemos pronto. Chao a todos. Gracias. Chao, gracias a todos. Gracias. Gracias por compartir con nosotros. Hasta luego. Hasta luego. מה שלומך, כבוד הרב? אלדד, מה נשמע? בסדר. איזה כיף לשמוע אותך. כן, כן, מה שלומכם? הכל בסדר? ברוך השם. זהו, הגעת? הכל בסדר? הגעתי, ברוך השם, הכל עבר בסדר, וזהו, כבר פה בבית. ברוך השם, איזה יופי, אני שמח לשמוע. שמח לשמוע. וזהו, היה מעניין מאוד. איזה יופי, ברוך השם. אני שמח, זו הייתה המטרה. כן, כן, כן. לא, בסדר, שיש קצת, אתה יודע, קצת דברים שונים וזה, זה מכניס לזה קצת חריף. קצת חיות, זה המטרה. יופי. סבבה. יאללה, מקווה לראות אותך בהזדמנות כלשהי, כן? אני... שכבר די נמאס לך מקולומביה, אני מתאר לעצמי. נראה לי אתה לא מתכוון לחזור לפה בקרוב. קולומבית נהגה להם יפה מאוד, מה אני אגיד לך? ברוך השם, איזה יופי. העיקר האנשים שהכרתי, שזה הכי טוב, כמו אתה והמשפחה שלך, זה הכי טוב. תודה, באמת תודה. יופי. אז דרישת שלום לכולם, כל טוב. בעזרת השם. ונהיה בקשר. להתראות. להתראות, ביי ביי, תודה רבה.